SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. En un mundo donde las grandes tecnológicas manejan cada segundo millones de datos personales, la protección de la privacidad de sus usuarios continúa siendo una asignatura pendiente. También aquí en Europa, donde la Comisión Europea pretende retrasar la entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial como parte del empeño de la administración de Ursula von der Leyen para simplificar la burocracia en Bruselas. Un movimiento que, como vamos a comprobar en unos segundos, tendrá consecuencias significativas para los usuarios de redes en nuestro continente. También vamos a charlar con el representante de la hostelería en España para preguntarle por el aumento del precio del menú del día, que ha subido casi un 20% en la última década y que consumen casi 4 millones de españoles a diario. Y nos preguntamos por qué los teléfonos móviles no dejan de crecer en tamaño, con pantallas que rozan ya las 7 pulgadas y que modifican nuestra relación física y emocional con estos aparatos. Esto es Código de Barras. Empezamos. La Comisión Europea ha propuesto en los últimos días aplazar la entrada en vigor de gran parte de la Ley de Inteligencia Artificial, una normativa aprobada en el Europarlamento en 2024 y pionera en el mundo, porque es la primera vez que se instaura un marco jurídico para tratar de regular los sistemas de inteligencia artificial, para garantizar los derechos fundamentales de los usuarios y regular los sistemas de inteligencia artificial que se usan a lo largo y ancho del bloque comunitario. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Bayo? ¿Cómo estás? Enrique, la Comisión ha propuesto aplazar 16 meses gran parte de esa ley. Antes de entrar en el porqué y en las implicaciones de ese aplazamiento, para los oyentes que no conozcan esta normativa, ¿tú podrías decirnos de forma breve por qué decimos que esta es una norma pionera? Bueno, porque es la primera vez que alguien, en este caso la Unión Europea, hace el ejercicio de preguntarse cuáles son los derechos fundamentales que pueden verse alterados con el uso de la inteligencia artificial. Y a continuación la pregunta consecuente, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos que darnos para que esos derechos no sean vulnerados? La pregunta parece muy obvia, pero claro, estamos hablando de unos sistemas que han nacido y que en ocasiones se siguen aplicando bajo un marco de una absoluta desregulación, ¿no? Sin normas claras y sin en ocasiones incluso organismos que supervisen que esos sistemas como mínimo no vulneren los derechos fundamentales. Mira, la ley establece una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en función de su riesgo, o dicho de otro modo, en función de cómo puede afectar a una serie de derechos básicos, de derechos fundamentales de los usuarios en Europa. Así que tenemos los sistemas de riesgo mínimo, de riesgo limitado. Aquí tendríamos a ChatGPT, que tiene una serie de obligaciones, fundamentalmente obligaciones de transparencia, básicamente dejar claro al usuario que el contenido está generado por inteligencia artificial. Es una obviedad, pero es algo que no ha ocurrido durante mucho tiempo. Y luego tenemos los llamados sistemas de alto riesgo. Y este es, Bayo, el kit de la cuestión, porque es ahí donde sí se ha aprobado ya un marco regulatorio, porque estamos hablando del uso que se hace de la IA en áreas como infraestructuras críticas, pero también como recursos humanos, el uso de la IA a la hora de, por ejemplo, de seleccionar al personal de una empresa, o el uso de la inteligencia artificial en la gestión de fronteras e inmigración. Bueno, ¿y de qué derechos estamos hablando? ¿Cuáles son los derechos que han preocupado a los que han elaborado esa ley? Vamos a escuchar a uno de sus redactores, es Iván García, fue eurodiputado español del Grupo Socialista la pasada legislatura y fue, como digo, uno de los redactores
autores de esta norma. La identificación biométrica en tiempo real, o la posibilidad de que alguien nos haga carnés sociales por nuestro comportamiento, o la posibilidad de que se rastreen masivamente con inteligencia artificial nuestros datos personales, nuestras fotografías. Cuestiones, por ejemplo, relacionadas con los llamados deepfakes, o que la ley ahora ya ha traducido al español como ultrafalsificaciones, ¿no? Bueno, pues estos contenidos generados con inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en el plazo de un año tendrán que estar identificados también con una banderita o con un cartelito en el que nos digan que estamos frente a imágenes creadas con inteligencia artificial, con lo cual pues habrá muchas menos posibilidades de que nos engañen, de que nos den gato por libre. Y esa normativa, Enrique, que a priori suena lógica, es la que la Comisión pretende paralizar, congelar, llamémoslo como queramos, si quieres, meter en la nevera, a pesar de que, como decías, el Europarlamento la aprobó el año pasado. Eso es, sí, aplaza la entrada en vigor de los instrumentos destinados a controlar que la inteligencia artificial no vulnere derechos básicos. Pospone, por ejemplo, la prohibición de que los sistemas de IA no discriminen en función de origen o género. Pensemos, por ejemplo, en el cribado de currículums en un proceso de selección, o cuando un banco use una inteligencia artificial a la hora de conceder un préstamo. Pero es que además la Comisión también propone reducir el nivel de exigencia de la normativa de protección de datos. Y claro, la pregunta de fondo es, ¿por qué Bruselas? ¿Por qué la Comisión Europea ahora toma esa decisión? Lo hace enarbolando la bandera de lo que aquí llaman simplificación administrativa. Es sin duda un leitmotiv en esta legislatura, porque en Bruselas se ha instaurado el marco, lo dijo Draghi en su famoso informe, de que para ser más competitivos aquí tenemos que reducir la burocracia, tenemos que reducir los tiempos burocráticos para las empresas, y eso está pasando por simplificar algunas leyes, coincidencia o no, muchas están relacionadas con la agenda verde de la Comisión, y también se proponen dar más tiempo, margen a las empresas para que se adapten, como se acaba de hacer con la ley de inteligencia artificial. Entienden que su entrada en vigor no contemplaba, que se le exigía una serie de estándares de cumplimiento a las empresas, que hacerlo de forma muy rápida les puede costar mucho dinero, entonces Bruselas le dice a las grandes tecnológicas, tranquilos, ponemos esto en stand-by, no os gastéis el dinero, sigamos en un marco, digamos, desregulatorio, y a continuación, en un tiempo, cuando ustedes se adapten, entonces sí, ya entrará en vigor la parte central de esta ley. Bueno, ¿y a qué nos lleva esto? Porque claro, la inteligencia artificial va tan rápido y su impacto es tan grande que retrasar 16 meses estas cuestiones nos lleva, dicen los críticos, a una ciudad sin ley, a continuar en una absoluta desregulación que nos desprotege. Eso opina Mario Mariniello, que es investigador del Think Tank Bruegel, con sede aquí en Bruselas, y es investigador especializado en políticas digitales. Of course, they will be more exposed to potential harm by high-risk AI systems. Mario asegura que los usuarios estaremos más expuestos con este retraso hasta agosto de 2027 y que nos hace a todos un flaco favor. Es una opinión que comparte Brando Benifei, eurodiputado del PD italiano, que fue además uno de los ponentes de esta norma en la Eurocámara. Sbagliato ritardare per troppo tempo l'applicazione delle norme che riguardano l'uso delle AI. Considera tajantemente que es un error retrasar la puesta en marcha. Al più presto certezza nel contrastare discriminazioni e rischi per salute e sicurezza dei cittadini. Sobre todo en los lugares de alto riesgo como la sanidad o el trabajo. Por eso pide trabajar para contrastar los riesgos para la seguridad de los ciudadanos y pide que Europa no acepte que estas reglas vengan impuestas o se retrasen por imposición, sugiere, de las grandes tecnológicas. Porque vaya, esta es otra lectura que muchos hacen aquí. En un momento en el que las grandes tecnológicas, también la propia administración de Donald Trump, presiona a Bruselas para suavizar sus leyes de competencia, aquellas por las cuales se está multando a Meta o a Google por el incumplimiento, en ocasiones, de una serie de leyes de competencia, pero también por no garantizar una serie de derechos que están recogidos en las leyes digitales de la Unión Europea. Bueno, se habla y se sugiere mucho de presiones de estas tecnológicas y del propio gobierno estadounidense. No es una sugerencia, hay señales
que nos permiten apostar porque existe esa presión. Hace unos días celebrábamos una reunión de ministros de comercio aquí en Bruselas y la delegación estadounidense que vino a reunirse con el comisario de comercio vino a decir a Bruselas: relajen ustedes las leyes digitales, y de alguna forma también dijo: adáptenlas a las necesidades de nuestras empresas tecnológicas, y a cambio ya veremos si nos sentamos para seguir hablando de la implantación del acuerdo comercial que firmó Bruselas con Estados Unidos en julio de este año. Un poquito de chantaje, ¿no?, dirían algunos. Enrique García Pozo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta pronto. Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. She's intoxicated by herself. Every day she's seen with someone else, and every night she kisses someone new. Never you. El menú del día nos acompaña desde 1964, cuando el ministro de Información y Turismo del franquismo, Manuel Fraga, lo impuso en tascas y restaurantes como una medida para atraer a visitantes extranjeros. Inspirado en el plato del día de Francia, aquel primer menú, llamado menú turístico, obligaba a los hosteleros a ofrecer especialidades de la región a precios regulados por el régimen. Un experimento que, tras la apertura de los años 70, permitió a millones de personas trabajadoras comer fuera de casa con garantías de calidad y a precios económicos, aunque cada vez, lo estamos viendo, menos asequibles. El menú del día cuesta hoy de media en España 14,20 €, €1,50 más que hace una década. Emilio Gallego es el secretario general de Hostelería de España. Emilio, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Un gusto estar con vosotros. ¿Factores como la inflación y el teletrabajo amenazan al menú del día en España? Digamos que le ponen en una situación de parar y pensar, ¿no?, cómo continuar. Estamos en un momento especial en el cual, desde luego, los costes que se han producido, incrementos importantes de precios en alimentos, bebidas, también los costes de personas que trabajan en este sector, pues hace que se haya encarecido mucho el factor de producción del menú del día, y por lo tanto pues es evidente que trasladar todos estos costes a precio tiene la resistencia, ¿no?, de lo que es la competencia en el mercado. Y también lo has citado, la digitalización, sobre todo en grandes áreas urbanas, áreas metropolitanas en nuestro país, está incorporando un tiempo en el que se trabaja en casa y que por lo tanto minora la utilización del menú del día. Esto es así y solo hay que pararse a pensar. Un día de teletrabajo en una oficina, en una zona de oficinas en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, pues supone un 20% menos de potenciales clientes a lo largo de la semana, ¿no? Así que sí, son elementos que están incidiendo. La encuesta que publicáis en Hostelería de España señala variaciones significativas en el precio del menú del día dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos. De los 16 € de media en Baleares a los 13,5 que cuesta en Galicia comer con menú del día. A igualdad de costes básicos, pienso en producto, en energía, en costes salariales, ¿qué factores explican esa diferencia tan notable de un lugar a otro? Bueno, son varios los factores que inciden. Primero, hay que tener en cuenta, España es un país, somos un país muy grande donde el diferencial de nivel de precios, nivel de vida y el coste de la vida en distintos territorios, solo hay que ver el precio de las viviendas, por ejemplo, pues es muy variable y esto es un elemento de incidencia importante. Otro elemento de incidencia también es la composición de la demanda. No es lo mismo unas zonas en las que hay una oferta que está más centrada en el segmento turístico y en el consumo de turismo internacional,
que en zonas que son de trabajo habitual, diario, del español como residente, ¿no? Entonces, hay elementos que posicionan un tipo de oferta u otra, unas características u otras. No es lo mismo un menú del día en un establecimiento que está en un paseo marítimo donde hay unos costes de repercusión de alquiler de local, etcétera, muy superiores a lo que nos podemos encontrar en una zona, en un barrio donde este coste es muy inferior, o en un polígono industrial. Claro, por pero ejemplo. estamos hablando de variables que son de prácticamente 2,5 euros, que es una oscilación muy importante. Sí, es un 20, 25%, 30% sobre el precio total, pero como digo, hay incidencias donde, por ejemplo, la composición de la demanda influye mucho. En una zona turística, costes de espacios, de locales en zonas turísticas, los propios costes salariales, pues pueden ser muy diferentes en un territorio, en una comunidad autónoma que otra, y estos son incidencias que se notan en ese precio final del menú del día. Dices, Emilio, que los hosteleros tienen que buscarse las vueltas para tratar de hacer frente a esos costes que no dejan de crecer, a esa inflación, y también al teletrabajo, que resta cerca de un 20% de clientes en algunas ocasiones. Entiendo que lo harán reduciendo el producto que sirven en el plato, la famosa reduflación, pero no sé si también lo hacen reduciendo la calidad del producto que sirven, la baratoflación de la que tanto nos hablan los expertos. Yo diría que no. Se modifica la oferta, sin duda. Se presentan otros productos, es decir, pues a lo mejor cambiamos de pieza de la carne que se va a ofrecer, y se ofrece secreto y se ofrecen otras piezas en vez de solomillo, o en vez de otras piezas cuyo coste es superior. Pero esto no es una calidad inferior, son productos distintos. Sí que se plantean propuestas distintas. Por ejemplo, está emergiendo con mucha fuerza el medio menú, opciones también mucho más adaptadas en las raciones, en las guarniciones. Es decir, ahí sí que se da un abanico de opciones mucho más amplio, y yo creo que se está gestionando en alternativas de este tipo esa dificultad para seguir siendo competitivos en precio. Emilio, por último, entiendo que a los hosteleros os estará haciendo daño el hecho de que haya grandes superficies, supermercados que ofrezcan comida preparada para los clientes, que a lo mejor van al mediodía y recogen un plato preparado e incluso lo calientan, y voy más allá, lo consumen dentro de ese establecimiento, que a lo mejor no cumple con la normativa a la que sí están obligados a ceñirse los hosteleros. No sé si entendéis esto como una competencia desleal. Sin duda, esa es una cuestión polémica en estos momentos, porque efectivamente los mercarrestaurantes estos que se llaman, nosotros sí creemos que o se es un supermercado o se tiene un espacio para restaurante. Ahí lo que planteamos es iguales tipos de oferta, iguales exigencias de requisitos y de licencias. Es decir, si se tiene un espacio donde uno compra comida, se la come, estancia ahí comiendo, pues evidentemente hay que tener una licencia de actividad de restauración, porque es lo que se está haciendo, ¿no? Se están preparando comidas, se están elaborando comidas y se están poniendo espacios para que se coman en formato autoservicio, como quieras. Pero son fórmulas que sí, son similares a lo que es la oferta de restauración, y por lo tanto hay que cumplir las mismas normativas. Esto es lo que estamos planteando. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Un placer, igualmente para nosotros, siempre que nos necesites. En noviembre de 2009, durante el primer congreso de San Sebastián Gastronómica, el chef Ferran Adrià se atrevió a declarar muerto el menú del día. Decía que no tenía futuro. Vemos que esa predicción fue errónea, que el menú del día sigue muy vigente, pero no deja de estar amenazado por esos factores que nos apuntaba nuestro invitado: la inflación, el teletrabajo y la competencia que surge por parte de esos menús precocinados que se venden en grandes superficies. ¿Tendrá el menú del día los días contados en España? Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Oh, why that sad look on your face? We gave our thanks just yesterday. No, there's a bunch of deals to buy after they jacked the prices high. Oh, every email we'll bombard, just pay it later on a credit card, 'cause the value on what is enough is giving and receiving stuff. For the holiday we love the best is the corporate market's biggest quest. So hop online, get on the train.
Hace algunas semanas, una columna publicada en el Financial Times ponía el foco en un asunto que a priori puede parecer insignificante, pero que marca nuestro día a día mucho más de lo que pensamos. Se lamentaba Sarah O'Connor, su autora, de lo difícil que le resulta encontrar hoy un teléfono móvil pequeño que se ajuste al tamaño de su mano sin perder prestaciones. Una queja que comparten 3 de cada 10 encuestados en el Reino Unido, según la revista de consumo Which, que lleva desde el año 2022 sin haber analizado un smartphone con una pantalla inferior a las 6,1 pulgadas. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Haciendo memoria, yo recordaba la presentación del primer iPhone que hizo en enero de 2007 Steve Jobs. And this is what it looks like. It's got a 3.5-inch screen on it. It's really big. Que tal y como explicaba Jobs, contaba con una pantalla de 3,5 pulgadas, un móvil que cabía en la palma de la mano y que permitía recorrer la pantalla de esquina a esquina con el dedo pulgar. ¿Te acuerdas de aquello, no? Sí, que me acuerdo perfectamente. El problema, Sonia, es que en estos 19 años que han pasado desde aquella presentación, el tamaño de las pantallas del iPhone prácticamente se ha duplicado. Llega hasta las 6,3 pulgadas en el último modelo. Y lo mismo sucede con otras marcas como Samsung, Motorola o Xiaomi. Podríamos decir, aquí sí, que el tamaño importa y los fabricantes cada vez crean modelos más grandes. Los hay que rozan ya las 7 pulgadas, inabarcables para la mayoría de las manos. ¿Por qué este empeño en expandir las pantallas? ¿Y cómo afecta el aumento de tamaño a nuestra forma de relacionarnos con el móvil? Esas son las preguntas a las que queremos dar respuestas. Y vamos a empezar por las razones objetivas. Rafael Galán, periodista especializado en tecnología, que escribe en la revista Esquire, nos cuenta. Es una cuestión puramente tecnológica, porque en más tamaño puedes meter una batería mayor, un mejor sistema de cámaras, porque al final las cámaras y sobre todo las lentes requieren espacio, ¿no? Entonces, cuanto más espacio tienes, mejores cámaras puedes ofrecer, que no sea solo inteligencia artificial y machine learning aplicado a la fotografía, ¿no? Y eso no es todo. También es importante porque, claro, los móviles cada vez son más potentes, les pedimos que hagan más cosas, llevan procesadores que son capaces de hacer mucho más, pero claro, eso hace que se le exija más al móvil, que se caliente más, ¿no? Entonces, para que quepan los componentes de los sistemas de disipación de calor, para que se enfríen los móviles mejor, pues también necesitas espacio, ¿no? El espacio también nos da poder meter más y mejores antenas, ¿vale? Para esa conectividad que siempre exigen los usuarios. Luego, además, un móvil más grande permite que puedas meter más sensores, ¿no? En todos los sentidos, desde giroscopios a lo que se vaya ocurriendo a los últimos avances de tecnología, ¿no? El tamaño nos da más tiempo de batería, mejores fotos, menos calentamiento del móvil, mejor cobertura, y esa es la parte puramente tecnológica, porque también hay ventajas en la experiencia de usuario. Hoy el vídeo es el producto más consumido en los móviles y una pantalla más grande nos permite verlo mejor. De cara al futuro, le pregunto a Rafael Galán si en su opinión este proceso de crecimiento del móvil se puede llegar a revertir. Pues ahora mismo no. ¿Que habrá en el futuro? Seguro que sí, seguro que hay algún diseño que permite hacer todo esto en un formato más pequeño. Que el móvil haga más, si tú quieres hacer que el usuario pague más, pues también tiene que ser algo que es más grande, ¿no? Que hace más cosas, que hace tal. Entonces, eso en un formato pequeño pues es más difícil de ver, ¿no? Incluso los móviles plegables, y me refiero a los foldable, les hacen más finos, pero sin embargo el tamaño de pantalla y lo que es el formato del dispositivo siguen siendo pantallas grandes, aunque sean finas. Acabo la conversación con este periodista experto en tecnología preguntándole por su móvil ideal. Mi móvil ideal es el móvil de 5,4 pulgadas, que es perfecto, y además es perfecto para el uso que le das, ¿no? Porque yo creo que es importante también no perder la vida en el móvil y que haga bien lo que tiene que hacer, ¿no? Y que la interacción que tú tengas con tu teléfono móvil sea durante el menor tiempo posible, ¿no? Pues oye, si tienes que consultar el correo, pues bien, pues oye, que vaya rápido el móvil, que te ofrezca la información, que la puedas ver, pero no que te quedes luego ya ahí 1 hora y media trabajando en el móvil, ¿no? No quiero consumir redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pero yo también soy una rara avis dentro del sector. Ese es el que me gusta a mí también, Sonia, el de 5,5 pulgadas. Pero oye, vamos con la segunda parte, o más bien la segunda pregunta que tú te hacías al comienzo de este tramo. ¿El tamaño del móvil
¿implica que nos relacionemos de una forma diferente con el aparato? Evidentemente sí. Para empezar, la pantalla más grande nos permite usos que antes no hacíamos y como consecuencia la utilizamos más tiempo. La estadística nos dice en 2025 que las pantallas mayores de 5,5 pulgadas los usuarios hacen un 30% más de uso. Cuando empezaron los smartphones, sus funciones principales eran llamadas y mensajes. Ahora el smartphone se usa como una herramienta, digamos, multitarea que nos sirve para trabajar, ocio, redes sociales, streaming, ¿no? Juegos, por ejemplo, lectura, lo que sea. Tanto estímulo visual también incrementa la gratificación inmediata, ¿no? Y la activación del circuito de recompensa dopaminérgica, que es, digamos, la base neurobiológica que explica mayor uso. Pero yo creo que lo más importante, sobre todo, es cómo hemos ido priorizando la experiencia y la funcionalidad por encima de la portabilidad. Digamos que su hábitat natural ha pasado de ser el bolsillo a la mano o la mesa. El que habla es Jan Iber, psicólogo especializado en tecnoadicciones y profesor en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Hablo con él de cómo nos relacionamos hoy con el móvil, de esa imagen tan habitual en el autobús o en el metro, seguro que tú la has visto, Fernando. Totalmente. Casi todos mirando la pantalla, que agarramos ya no con una mano, sino con las dos manos, como si nos aferráramos, como si nos ancláramos a él. Se ha convertido en una relación simbiótica, ¿no? entre la persona y el dispositivo. Y vemos que incluso el cuerpo ergonómicamente se adapta. Vemos espaldas curvadas, el cuello adelantado, las manos en tensión. Nuestra ergonomía se adapta al teléfono móvil y lo vemos en nuestro día a día. Básicamente se ha fusionado la persona con la tecnología. Al final el móvil se ha convertido en una extensión de nuestro yo, cargada de información personal, de recuerdos, de comunicación, de identidad digital. Y al final, cuando alguien lo separa de nosotros, genera incluso ansiedad y rabia y parece, ¿no?, que alguien nos invadiera nuestro espacio personal. Y como esto va de consumo, Jan Iber nos explica por qué hay personas que sienten la necesidad de comprar el último modelo de smartphone, aunque el suyo tenga poco más de un año y esté prácticamente nuevo. Bueno, este fenómeno tiene nombre, se llama cinta hedónica. En inglés es hedonic treadmill. En marketing es muy conocido. Bueno, básicamente es la tendencia del cerebro, ¿no?, a buscar siempre nuevas recompensas, porque la satisfacción inicial es breve. Lo que se activa principalmente es el sistema de recompensa y la liberación de dopamina. Lo más interesante, yo creo, es que se libera más en la anticipación de la compra que en el momento de tener el objeto. Al final yo creo que lo más importante es que hay una integración fisiológica y psicológica de estas respuestas, que prácticamente el cuerpo acaba sintiendo la necesidad como algo real. Vamos, que nos acabamos creyendo, nuestro cerebro casi que nos engaña para hacernos creer que es una necesidad real tener ese último modelo. Los fisioterapeutas y los terapeutas psicológicos trabajando porque cada vez estamos más enganchados al teléfono móvil. Me llama la atención eso de con las dos manos, ¿no? Casi anclados a él, decías. Sí, es una imagen, entras tú en un vagón de metro, por ejemplo, y tú miras a tu alrededor y posiblemente el 95% de la gente que esté allí, tenga la edad que tenga, está con ese móvil y además agarrándolo de esa forma. Como tú decías, los fisioterapeutas seguramente están aumentando ya su trabajo y de cara al futuro tendrán posiblemente mucho más si los móviles siguen creciendo. Oye, Sonia, ¿y tú has logrado encontrar, aunque sea un modelo descatalogado, que te permita utilizarlo con una sola mano? Yo ya soy incapaz de encontrar uno. Yo tengo un modelo muy antiguo y yo creo que es de eso, de unas 5 pulgadas, y me parece suficiente y me va bien. Con las dos manos o con una, la verdad es que no me he fijado de cómo lo hago, pero sí que es cierto que muchas veces, sobre todo cuando estás escribiendo, cuando estás tecleando, lo haces con las dos manos. Es verdad. Sí. Oye, pues muchísimas gracias, muy interesante lo que has traído hoy al programa. Gracias. Muy interesantes los dos especialistas, muy buenos. Gracias, Sonia. Código de barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la técnica esta semana ha estado Suka Kabil y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo.
I'm a tried and weathered woman, but I won't be tried again. Don't think that you can come for me without your Sunday bed. You had better call your priest and hope the devil gets the rest before I do. Oh, and I will do. Tethered in wide open spaces and fields that lead from eyes, trodden to the devil of a curve. Bending of your fences when my horse is running around. Only broken horses know to run. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.